Ya, ahí un segundo. Está entrando, a ver si lo puedo abrir aquí. Ya. Bueno, estamos entonces viendo capacidad de soporte en fundaciones. ¿Qué quiere decir esto de capacidad de soporte en fundaciones? Básicamente que nosotros tenemos esta fundación, este elemento estructural que lo que nos permite es transferir las cargas del edificio, del puente, de la estructura civil, ¿cierto? Sea cual sea, a el terreno, al suelo donde estamos fundando. En este caso, ¿cierto? Tenemos todo el terreno acá en esta zona de acá, que es donde estamos fundando, y tenemos nuestra, ¿cierto?, fundación ahí en amarillo, y por lo tanto esta estructura quiere ejercer ahí una carga, que es lo que nosotros tenemos que calcular y decir, bueno, ¿cuánto es lo máximo? Y normalmente ese cálculo, entonces, no lo hacemos necesariamente como carga, no como fuerza, sino que lo calculamos como tensión y lo que llamamos Q último, que es la tensión última que podemos aplicar ahí a nivel del sello de fundación. O sea, justo aquí en ese nivel es la tensión máxima que podemos aplicar antes que se genere la falla del suelo, que es lo que estamos viendo ahí, esa superficie de falla del suelo. Antes de que se genere esa superficie de falla, entonces nosotros tenemos que calcular, tenemos que deducir entonces cuál es justo la carga que hay en ese punto en la falla, que es este Q último. Ahora, ese Q último después en la práctica, ¿cierto? Se traduce en que vamos a ocupar un Q admisible, una tensión admisible de soporte. Y eso sería el Q último partido por el factor de seguridad como los conversamos la clase anterior. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Se entiende esa idea general? Sí, profe. Profe, ¿ese Sí. factor lo consideramos como 3 siempre o es el que sacamos ay, de la iteración anterior? No me acuerdo cómo se llama. Del método Ah, ordinario y el de bicho. no. Esto no tiene nada que ver con lo anterior. Ah, ya. Acuérdense que lo anterior era para taludes. Este factor de seguridad ahora se decide normalmente según normas, según manuales, y lo habitual es que se use un valor de 3.0 para el caso estático y un factor de 2.0 para el caso dinámico. ¿Ya? Esto solo si el suelo no sufre pérdidas de resistencia o rigidez durante una solicitación dinámica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, justo lo que andábamos viendo, que aquí alguien está queriendo entrar. Ay, Lambarray, no sé qué dice. Ahí. Sí. Ahí no sé si se admitió o no la persona que estaba queriendo entrar, pero bueno. Eh, Justo lo que estábamos viendo en Valdivia, que eran suelos que potencialmente licúan. Entonces, si hay un suelo donde ustedes creen que durante el sismo ese suelo va a perder resistencia o perder rigidez, ahí no es válido llegar y usar este factor de seguridad 2, sino que hay que hacer un análisis dinámico del comportamiento de ese suelo. Pero en general son estas dos entonces los factores de seguridad que ustedes van a utilizar en la práctica. Ahí sí contesta tu pregunta. Sí, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, solo para recalcar, estos métodos no tienen nada que ver con lo que era factor de seguridad de taludes. Son métodos completamente distintos, autores distintos, etc. Para lo que vimos, lo que conversamos la anterior vez, es que esta superficie falla, ¿cierto? Encontrar la forma exacta de esta superficie falla es lo que ha distinguido a un autor con otro, pero en general lo que vamos a tener es que todos los autores van a seguir la siguiente forma para la ecuación de capacidad de soporte. Déjenme abrir aquí la pizarra. Entonces tenemos la forma de la ecuación de capacidad de soporte último, es igual a C NC más un medio de gamma B N gamma más Q N Q. ¿Qué significa eso? Vamos a aquí hacer un dibujito.
Acuérdense que este que estoy marcando ahí con línea punteada es el valor de F, que es la profundidad del sello de fundación. Esto de acá es el sello de fundación. Esto es lo que estamos tratando de calcular, entonces, cuánto es la carga máxima que puedo aplicar aquí a nivel de este sello de fundación. Y lo que vamos a tener entonces es que por debajo de esta fundación, esta zapata, tenemos una posible superficie de falla que se va a desarrollar. Y lo que vamos a hacer, dijimos, es que esa superficie falla que hacia arriba en realidad continúa, vamos a reemplazar ese suelo que está arriba y esa resistencia al corte en esta zona la vamos a despreciar y vamos a reemplazar entonces este suelo simplemente por una carga que la vamos a llamar, y aquí voy a cambiar arriba, la vamos a llamar Q barra, aquí le voy a poner Q barra para que sea lo mismo, sigue la misma notación que me parece que está en, ¿cómo se llama?, en sus apuntes. Está tratando de medir un alumno, ya. Entonces, este valor de C que tenemos acá va a ser el valor de la cohesión, parámetro de resistencia cohesión del suelo por debajo del sello de fundación. Este valor de NC, N gamma y NQ, voy a ponerlos acá, NC, N gamma, NU, se denominan factores de capacidad de soporte. ¿Ok? NC, N gamma y NQ son factores de capacidad de soporte y NC, N gamma y NQ dependen del ángulo phi. Son función entonces del ángulo phi, como les mostré ya algunas figuras y algunas tablas que vamos a volver a ver de todas maneras. Entonces, ¿y de qué ángulo phi? También de este ángulo phi de esta zona debajo del sello de fundación, que es la zona que ustedes van a tener, esta superficie de falla, y es la zona entonces donde van a tener la resistencia posible de esa fundación. Entonces, tienen esta ecuación que depende, como les decía, del C, depende del phi, en ese valor, en ese valor, en ese valor, depende del sobrepeso que ustedes tengan, que sería todo ese material que está aquí por sobre el sello de fundación, y depende de la geometría. Depende aquí también, obviamente, del peso, y este es el gamma, ese gamma también es debajo del sello de fundación, pero también depende de la geometría. ¿Cuál geometría? El B, el ancho de la fundación. Acuérdense que si una fundación tiene un lado de 2 y otro de 4 metros, B siempre es el valor menor, o sea, 2 metros. Y L, en el ejemplo que acabo de decir, sería 4 metros. ¿Vamos bien? ¿Se entiende toda la idea? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? Sí, profe, no entiendo dónde está el phi. Perfecto. El phi, lo voy a mostrar de nuevo, pero el phi está en el valor NC, en el valor de N gamma y en el valor de NQ. Estos dependen, son función de phi. Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir para phi igual a 0, que nosotros hicimos ahí un ejemplo para phi igual a 0 y nos salió que el NC era 6.28. Y yo les dije, para phi igual a 0, en realidad, si ustedes hacen con una forma más adecuada la superficie falla, no la circular, van a obtener que el NC es 5.14. ¿Te das cuenta? Entonces se define, ahí se puede encontrar que para phi igual a 0, el NC es igual a 5,14. Van a encontrar que para phi igual a 0, el NQ vale 1.0. Y para phi igual a 0, el N gamma vale igual a 0. Entonces vamos a ver que para distintos phi, ahí les voy a mostrar al tiro, no les quiero mostrar al tiro para no salir del dibujo, pero lo vamos a hacer a continuación. Para distintos valores de phi vamos a tener distintos valores de NC, N gamma y NQ. O sea, hay una función directa en el valor de phi. ¿Cuál es el valor de NC, N gamma y NQ? Ya, ok. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Y eso es lo que va a diferenciar básicamente a cada uno de los autores. O sea, va a haber una pequeña diferencia en los valores de NC, NQ y N gamma dependiendo del autor. ¿Por qué? Porque van a tener, ¿cierto?, una pequeña diferencia en esa superficie de falla, o en la forma de esta superficie de falla que se está asumiendo. ¿Dudas, preguntas hasta el momento?
Profe, abajo a la derecha, debajo de NC, N, gamma y NQ, ¿qué dice? Factores de... Factores de capacidad de soporte. Ah, ya, gracias. De nada. Voy a dejar que copien un minutito. Cualquier duda me avisan. ¿Alguna duda, consulta? ¿Vamos bien? Bueno, adicional a esto que ustedes están viendo aquí, esta es la ecuación base de la capacidad de soporte. Adicionalmente a eso, voy a poner aquí unos cuadraditos. Ups, no sé por qué me quedó esa línea. Adicionalmente, vamos a tener factores de corrección que estoy representando ahora. Pueden ser varios factores de corrección, pero estoy representando como estos cuadraditos que estoy dibujando acá. Esos cuadraditos que estoy dibujando acá, o sea, ahí hay unos factores. Factores que normalmente oscilan entre 0,8 y 1,2. Son factores que más o menos dan un 10-20% de diferencias, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en esta capacidad de soporte que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Hay ciertos factores entonces acá que van a ser de corrección. ¿Factores como qué? Factores de corrección por forma de la zapata, o sea, si la zapata es rectangular, si la zapata es cuadrada, si la zapata es redonda. Profundidad del enterramiento, o sea, si este DF es muy grande, muy bajo, etc. Si la carga es flexible, si hay una carga excéntrica, etcétera, etcétera. O sea, distintas condiciones me van a hacer aquí tener ciertos factores de corrección que, como les digo, van sumando más o menos 10-20% hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del caso, en esa capacidad de soporte última. ¿Ya? Pero yo quiero que nos concentremos primero, porque lo más importante es donde más uno falla, porque puede ser más de un 10-20% de diferencia, es en la base de la ecuación, que es el CNC más un medio de B, N gamma, Q barra, NQ. En eso nos vamos a concentrar nosotros. Existen estos factores de corrección, pero no me voy a concentrar mucho en eso, y normalmente son sabiendo cierto profundidad, sabiendo forma, etcétera, es simplemente poner el número correcto, no hay mucha ciencia detrás. ¿Dudas, consultas con respecto a eso? ¿Se entiende la idea? ¿Qué era el Q-barra? El Q barra, entonces, es que estoy reemplazando, déjenme aquí poner, esperen que no me funciona el lápiz ahora. Bueno, no me está funcionando, así que lo voy a hacer con eso nomás. Estoy reemplazando todo ese material de ahí, donde aquí en realidad esta superficie falla debiese salir fuera del nivel del terreno, la estoy reemplazando por un peso muerto del material, que lo estoy llamando Q barra. O sea, Q barra va a ser gamma 1, voy a llamar gamma 1 porque es el gamma de acá arriba, sobre el nivel del sello de fundación, por el peso de F. Perdón, por la profundidad de F, la profundidad del sello de fundación. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más adelante, pero esa es un poco la idea. Entonces, lo que estoy diciendo, en vez de poner esta resistencia que podría tener aquí al material, y lo explicamos en la clase anterior, que todo lo que está arriba del sello de fundación normalmente no es un material muy bueno o puede sufrir cambios, se reemplaza simplemente por el peso propio, por el peso muerto, digamos, de ese material, que sería el Q barra, que sería el peso unitario por la profundidad, ¿cierto? Estamos hablando de esa profundidad hasta el sello de fundación. Entonces se reemplaza por esa tensión como peso muerto. ¿Contesta esa tu pregunta? ¿Estamos bien? Sí, clarísimo. Gracias. Súper. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya, repito de todas maneras, este C corresponde entonces a aquí, debajo del sello de fundación. El phi, donde vamos a evaluar el NC, el N gamma y el NQ, también corresponde al phi que hay debajo del nivel del sello de fundación, porque ahí es donde tengo la superficie falla. Este Q barra corresponde a las propiedades, sería el gamma
y el de F lo que está por sobre el nivel del sello de fundación. O sea, estos dos parámetros de acá me están diciendo, ¿cierto?, lo que hay por debajo del sello de fundación, y este QR me está diciendo por arriba del sello de fundación, que simplemente lo estoy reemplazando como un peso muerto como estábamos hablando. ¿Estamos? ¿Seguimos avanzando entonces? Súper. Un segundito aquí. Ahí está. Bueno, como les dije, hay varios modelos. Ahí nosotros vimos una tabla, aquí Hansen, Meyerhof, Basic. Ahí notan que todos estos modelos, ya los más recientes, Terzaghi se diferencia en todos los valores, pero todos los más recientes tienen el valor de NQ, segundo, NQ, NC iguales. Noten que todos para phi igual 0 tienen NC 5,14. Acuérdense, nosotros para la superficie falla circular, que es una aproximación, obtuvimos que era 6,2, andábamos más o menos cerca, y lo que se diferencia entonces es en este valor de N gamma en cada uno de los casos. Y ahí está lo que yo les decía, se dan cuenta, si yo tengo phi igual a 0, o sea, si phi igual a 0 es que el caso, voy a resolver el caso no drenado, con cohesión igual a SU, resistencia no drenada, y phi igual a 0, y ahí ustedes pueden ver que el valor de NC es 5,14, NQ es igual a 1, y voy a tener los otros valores de N gamma igual a 0. Si tengo un suelo que tiene phi igual a 30, por ejemplo, voy a tener estos valores de acá, donde tengo ahí NC es igual a 30,14, NQ, que aquí casi lo borré, pero me parece que dice 18,4, y N gamma vamos a tener variación entre 15,07 y 22,4. Nótense que mientras más alto es este valor, más alto es el valor del Q último, por lo tanto menos conservador. Yo les dije, normalmente yo uso el valor de Hansen, que dentro de estos modelos que no son tan conservadores como Terzaghi, es el más conservador de todas maneras. Y para cada valor entonces de phi del suelo que ustedes lo obtienen con ensayos de laboratorio, con ensayos de terreno, van a obtener entonces valores de NC, NQ y N gamma. ¿Dudas, preguntas sobre esto? Catalina, tú que tenías la duda también, parece. O no me acuerdo quién tenía la duda. ¿Estamos todo bien con esto? ¿Se entiende ahora el NC, NQ, N gamma que dependen de phi? Sí, profe, todo bien. Súper. ¿Alguna duda? En estos casos, los valores más conservadores serían los mínimos, como la Exacto. fórmula está explicando. Exactamente, cuando son más bajos, por eso en general no es siempre así, pero mire, en general tiende a ser más bajo el Hansen aquí, este de acá es un poco menor que ese, pero, ¿cierto? Si yo tomo el valor más bajo es más conservador, si yo tomo un valor más alto va a ser más osado, digamos. Acuérdense que anteriormente también les di aquí, perdón, vamos a borrar ahí, les di también los valores para Terzaghi. Entonces ustedes pueden ver aquí, para 30 grados, Terzaghi dice NQ 22,17. Déjenme anotarlo aquí en un papelito, un segundo. Un segundo, justo no tengo. Ahí sí, encuentro un papel. Entonces, para phi igual a 30 tengo NQ 22,46, NC 37,16, N gamma 19,7. Este es para Terzaghi, que normalmente es más conservador. Y en este caso tengo NC 30,14, NQ 18,4 y N gamma voy a usar Meyerhof aquí para hacer la comparación, solamente sería la primera de las columnas de N gamma, para 30, si no me equivoco, sería 15,7.
Bueno, la verdad que comparando con los de Terzaghi, hay unos que son más conservadores en Terzaghi, pero hay otros que no, así que no está tan claro aquí que sea más conservador Terzaghi, pero en general, en todo lo que es mecánica de suelo, Terzaghi, donde tiene método, tiende a ser más conservador porque fue el primero en poner el método, pero aquí no me queda tan claro porque hay algunos que van más hacia abajo y otros que van hacia arriba. ¿Ya? Pero ahí tendrían también los factores propuestos por Terzaghi inicialmente. Y después hubo estas correcciones, ¿cierto?, por estos otros autores. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Súper. A ver, hagamos ejemplos mejor. Paremos un ratito antes de seguir con la materia y hagamos ejemplos para que tengamos todo más o menos claro. ¿Les parece? Entonces voy a hacer aquí un ejemplo, voy a poner números y ustedes tratan de calcularlo, después lo calculamos entre todos. Entonces lo que queremos hacer es calcular cuánto sería el Q admisible. No, vamos a ir más allá para que tengan todo el... Ahí. Chuta. ¿Por qué no me borra? Ya. Vamos a tener lo siguiente. Supongan ustedes que les piden a ustedes diseñar estas grúas de construcción, ¿cierto? Estas grúas más o menos grandes cuando recién empiezan. Esto es un problema real normalmente que pasa. Y tienen una grúa de construcción que está fundada en una base de 2 metros de ancho por 4 metros de largo. ¿Ya? Y lo que quieren saber es cuánto es la carga, y esto lo vamos a simplificar porque no vamos a tener excentricidad, o sea, no vamos a tener momentos. Normalmente esa grúa además tiene momentos aquí asociados bastante fuertes, pero eso lo vamos a obviar por ahora. Quieren saber cuánto sería la carga máxima que ustedes pueden aplicar sobre este material, y vamos a considerar que el suelo, su comportamiento más crítico va a estar dado, vamos a hacer que es un puro suelo, no vamos a hacer 2 suelos, vamos a hacer que esto está enterrado a un nivel de 0.6 metros. Este material de acá arriba tiene un gamma de 15 kilonewton por metro cúbico, tiene un phi igual a 20 grados y tiene una cohesión de 0. Bajo el nivel del sello de fundación, o sea, bajo estos 0.6 metros, ahí está el nivel del terreno, si alguien no entiende el dibujo me avisa. Bajo este nivel voy a tener un gamma de 20 kilonewton por metro cúbico, un phi igual a 30 grados y un C igual a 0. Y yo les pido entonces calcule cuánto es esta carga P que tienen ahí. Traten ustedes de calcularlo entonces y después lo calculamos entre todos. ¿Se entiende la idea, la pregunta? Sí, profe, están claros los datos. Súper. Esto aquí me quedó medio como ancho, pero en realidad aquí hay una columna nomás hacia arriba, por si acaso, ¿cierto? Es lo típico de estas grúas que ustedes ven siempre en las construcciones. Entonces traten de calcular cuánto es la carga máxima que ustedes podrían poner esta grúa. 10 toneladas, 20 toneladas, 30 toneladas. Ahí traten de ver cuánto sería ese máximo. A todo esto, ese máximo tiene que ser un máximo admisible. O sea, utilizando un factor de seguridad adecuado. Utilicen todos para que todos utilicemos el mismo método. Hansen. Utilicen Hansen para que comparemos todos con lo mismo. ¿Ok? No tengo NAPA en este momento, después le vamos a ir agregando NAPA, vamos a hacer algunos cambios. Adelante, traten de calcularlo. Les doy
5 minutitos para que lo hagan con calma. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, ¿cierto? Allí tomé el Q último, la ecuación general, sin los factores que todavía no hemos visto, pero que ya les conté que existen unos factores ahí de corrección, pero no son tan fuertes. El C, cohesión 0, ¿cierto? En el suelo posterior, por lo tanto la primera parte se nos va. Después nos queda un medio 0,5 por gamma 20, es el gamma de abajo, por B 2 metros, por N gamma, que lo tenemos que sacar de Hansen, y después tenemos Q barra, que sería 0,6 por 15, lo que tenemos aquí, 0,6 por 15, y NQ, que lo vamos a sacar por Hansen. De aquí en la tabla saqué NC, NQ, N gamma. NC en realidad no nos interesaba porque estaba multiplicado por 0, pero tenemos NQ 18,4 para Hansen y N gamma 15,07, que lo estoy usando aquí en cada uno de los lados correspondientes. Y aquí ustedes pueden ver acá que la parte superior igual tiene bastante importancia. Este peso muerto igual está generando una componente importante, en este caso particular aquí, de sobrepeso sobre esta fundación, y por lo tanto aumenta bastante la capacidad de soporte. Y lo que nos está dando entonces es un 467 kilonewton o kilopascales, ¿cierto?, de resistencia. Ese sería el Q último. Aquí me quedé sin... Esto no me permite como pasar de hoja, pareciera. A ver, voy a... Profe, pero para el peso muerto que está arriba de la función, ¿no hay que usar el phi de 20? buena pregunta.
¿Tú dices para el NQ? Sí. No, el NQ y el NQ, el N gamma y el NC te los da la forma de la superficie de falla, que estoy ahí dibujando y lo voy a poner en amarillo que se vea un poco mejor. Te lo da la forma. Al final lo que yo estoy diciendo con eso, y por eso depende todavía del suelo de abajo, es qué tan largo va a ser este sector de aquí donde yo voy a tener que poner este peso muerto. Por eso depende todavía del phi, todos esos valores NC, NQ, N gamma dependen del phi del suelo de abajo. Pero el Q barra sí es el peso muerto que está acá arriba. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Súper. ¿Podría repetir de nuevo? Todos los fees dependen, o sea, el Todos fee los, siempre sería el de abajo. el phi siempre se refiere al de abajo porque eso es lo donde yo tengo mi superficie de falla que estoy, ¿cierto? Que estoy analizando. Entonces el NC, el NQ y el N gamma dependen del phi que está por debajo del sello de fundación. El Q barra, que va acá, sí es del suelo que está arriba, pero el NQ de acá sigue siendo el suelo de abajo porque eso me dice qué tan largo me queda acá. Eso me da la forma, el suelo de abajo, y me dice qué tanto tengo acá que considerar. Y por eso el NQ depende del suelo de abajo, a pesar de que estoy evaluando con propiedades de aquí del suelo de arriba. ¿Ahí sí? Sí. Clarísimo. Perfecto. Déjenme aquí, perdonen que no quiero irme a otra hoja, entonces voy a borrar aquí un poquitito, pero me voy a ir aquí arriba. Voy a escribir aquí un poquitito, ahí, perdón. Ahí, por aquí. Entonces Q último es igual a 467 kilopascales. Q admisible, entonces sería igual a, dividido por 3, ¿cierto? 467, estamos viendo el caso estático, 156 kilopascales. Y por lo tanto, el P admisible sería igual a 156 por el área, que serían 2 por 4. Y por lo tanto, esto me va a quedar 2 por 4 por eso. 1245 kilonewton. O yo me equivoqué, o ustedes se equivocaron. No sé. ¿Qué opinan ustedes? No, a mí me faltó el NC. Dejé el C solo en la forma, en el cálculo. Pero es que Por lo menos. el NC era con C igual a 0, así que no debiese influir. Ah, no, perdón, el NQ. Ahí sí. Ah, Había dejado solo la carga. Bueno, pero les dio a ustedes más grande. ¿O no lo habían puesto con el factor de seguridad? eso, aparte no lo puse con el factor de seguridad. Bueno, súper. Yo por lo menos había usado el PI de 20. Súper. Y sin factor de seguridad tampoco. Ujú. Súper. ¿Alguien habían dado más cerca, no? Yo llegué al Q último, pero después no supe cómo sacar el P admisible. Llegué a los 467, pero después no pude calcular el P. Súper. Pero ahora te quedó claro entonces, factor de seguridad dividido por 3, pasé aquí. Claro. Y Ujú. después por el área, que sería el 2 por 4, se transformó, lo que era en kilonewton partido por metro cuadrado, lo transforma a fuerza, multiplicando por los metros cuadrados, que es el área, y llegó a ese valor de ahí. Y esos son 124 toneladas, para ponerlo también en valores que ustedes puedan palpar, digamos, serían como 6 camiones grandotes ahí encima de esa fundación. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo vamos? ¿Dudas, consultas hasta el momento? Se despejaron las dudas con el ejercicio, por lo menos. Ya, quiero hacer 2 ejercicios más, pero quiero que traten de hacerlo ustedes mismos, porque así lo aprenden al tiro. Entonces voy a hacer 2 ejercicios más, vamos a repetir la misma geometría, ¿ya? Déjenme borrar esto y voy a repetir la misma geometría, pero vamos a ir cambiando algunas cosas para que vayan entendiendo algunos detalles. Entonces, ¿alguna duda antes que borrar el dibujo? Se borra entonces, estamos. Y ahí ustedes me corrigen si me equivoco, pero voy a tratar de hacer el mismo ejemplo, solamente que voy a cambiar ahora la resistencia al suelo.
Entonces aquí habíamos dicho un gamma de 15 kilonewton por metro cúbico, y ahora lo que voy a poner es un SU de 20 kilopascales, y acá abajo tengo el mismo gamma de 20 kilonewton por metro cúbico, pero voy a poner un SU de 100 kilopascales. Tengo lo mismo, ancho 2 y largo 4 metros hacia adentro de la pizarra. Ahí tengo todos los datos, y de nuevo la misma pregunta: ¿cuánto es el P admisible? Entonces, de nuevo, traten de calcular la misma operación. Lo único que ahora tengo entonces SU 20, por lo tanto phi igual a 0, y acá también tengo SU 100, por lo tanto phi igual a 0. Calculen entonces cuánto es el P admisible. De nuevo, tienen ahí 5 minutitos y volvemos. ¿Alguna duda? ¿Se entiende la idea? ¿Todo bien? ¿O se aburrieron de los ejemplos? Ya, ¿Entendió, profe? súper. Sigan entonces y me dicen cómo van en 5 minutitos. El ejercicio. Súper, ahí lo dejé grabando, se me fue. Pero ahí está la solución, básicamente, que es lo que necesitan que estuvimos viendo. ¿Ya? Entonces, semejante a lo que hicimos anteriormente, voy a hacer de nuevo otro ejercicio más, pero ahora vamos a agregar otro nivel de dificultad, que es real, digamos. Vamos a poner la napa, vamos a poner una napa y vamos a ver en qué nos influye ese nivel de la napa. ¿Les parece? Entonces, veamos aquí. ¿Alguna duda, consulta antes de que borre esta pizarra? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos. Miren lo que vamos a hacer ahora. El mismo problema. Ahí me tienen que ayudar ustedes si es que me equivoco, porque quiero volver al mismo anterior, solamente quiero cambiarle la napa. Entonces vamos a hacer el dibujo nuevamente. Phi igual a 20, gamma igual a 15 kilonewton por metro cúbico. Phi igual, perdón, cohesión igual a 0. Y abajo habíamos dicho phi igual a 30, gamma igual a 20 kilonewton por metro cúbico. Y B igual a 2, L igual a 4. Y lo que nos piden es el P admisible. Pero ahora, miren lo que voy a hacer. A ver, ¿dónde pongo la napa? La voy a poner la napa. ¿Dónde voy a poner la napa? La voy a poner acá. Soy justo a nivel del sello de fundación. Podría estar en cualquier lado, pero quiero que analicemos. Sí. Justo a nivel de la sello de fundación tenemos una napa, un nivel freático. Y entonces tengo que encontrar ahora, usando la misma ecuación, el valor del P admisible para este caso en particular. Entonces traten de ver ahí qué podría cambiar ahora al tener esta napa ahí a nivel del sello de fundación. Primero, ¿qué creen ustedes antes de que hagamos los cálculos? ¿Qué creen ustedes que va a pasar al tener esa napa? ¿Deberíamos tener mayor resistencia, menor resistencia? ¿Qué piensan ustedes? Parece que, Manuel, dijiste mayor, pero no te escuché bien. Sí, Mayor, ya. ¿Alguien piensa que puede ser menor? No sé, por lo menos yo, ¿cierto? El agua siempre como que trae más complicaciones que beneficios. Yo hubiese pensado que era menor. Veamos cuánto cambia. ¿Alguien tiene el número de cuánto nos dio la vez anterior, que eran los mismos datos, pero sin agua? ¿El ejemplo 2, profe?
el ejemplo 1, porque era con el mismo phi, Ah, arriba el y 1. abajo. El P admisible, ¿Sí? 1245. 1245 kilonewtons. Perfecto. Ujú. Veamos cuánto nos da ahora. Lo voy a dejar acá, entonces sin agua, ese era el valor. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces, traten de calcularlo. Tenemos 5 minutos. ¿Alguien me puede acordar ahí cuánto era el valor de NC, NQ, N gamma para phi igual a 30? ¿Lo tienen por ahí? Para Hansen, que lo notamos en el primer problema. 30,14. 15,07. ¿Y N gamma? 15,0. NQ. NQ yo tengo que es 18,4. No, N gamma es 15,07. Sí. Sí, y NQ es 18,4, profe. Súper. Gracias. Sigo con el desarrollo. Perfecto. Entonces ahí fui paso a paso, entonces, ¿cierto? Con el cálculo. Y aquí, ¿qué es lo que es importante destacar? Es que bajo, ¿cierto? La superficie del sello de fundación, mi gamma ahora es el gamma boyante, 20 menos el gamma del agua. Acuérdense que si estoy usando factores de C y phi
Y vamos a ver ahora la diferencia, qué pasa con SU. Pero si estoy usando C y Φ, el valor que tengo que usar es extensiones efectivas y por lo tanto el gamma que tengo que usar acá abajo es el gamma boyante. ¿Correcto? Entonces, al tener napa, bajamos, no sé, esto será un 30% más o menos, nuestra capacidad de soporte de esa fundación. Así que el agua aquí nos está haciendo un efecto negativo, dado que está bajando esa capacidad de soporte. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Es vital que entiendan esta parte porque después ahora lo vamos a complicar un pelito más. ¿Todos bien? ¿Alguna duda o todo bien? Yo bien, profe. Súper. Borro entonces el dibujo. Vamos a hacer otro ejemplo, el mismo ejemplo en realidad, pero vamos ahora a volver al ejemplo 2, donde teníamos los valores de SU, pero con la napa de nuevo a la misma profundidad que tenemos ahora. ¿Alguna duda si no borro este dibujo? Todo bien, profe. Súper. Entonces vamos al siguiente ejemplo, que es lo mismo que el ejemplo 2 y la misma geometría que este, pero ahora con los SU. Ustedes ahí me acuerdan de nuevo cuáles eran los SU, porque a mí ya se me olvidaron, pero vamos a ver. ¿Alguien me recuerda cuánto fue el valor que obtuvimos? Primero que nada, ¿estáis bien con los SU? ¿Eran 10 kilopascales y 100? SU era 20. Era 20 el de arriba. Ya, Sí. gracias. Entonces cambiémoslo para que sea lo mismo. 20. ¿Y 100 el de abajo? Sí. Perfecto. ¿Cuánto nos dio el P admisible para el caso este con tensiones totales? En el ejemplo 2. ¿Se acuerdan? ¿Bien por ahí anotado? 1395. 1003 sin napa, entonces. Ya, entonces hagan el ejercicio, por favor, de nuevo, 5 minutitos. ¿Cuánto sería el P admisible ahora? Pero ahora tenemos el caso en tensiones totales y phi igual a 0, SU, esos son los valores de resistencia, que es lo mismo que usamos la vez anterior. Traten de calcular entonces cuánto sería el Q último para este caso que la napa subió. Y me dicen cuánto les da. Probablemente van a necesitar ahora menos de 5 minutos, este es más rápido, pero traten de calcularlo, ¿ok? ¿Se escucha bien a todo esto, no? Sí, profe. Súper, vale, gracias. Se calculen y me avisan. Grabar, se me está olvidando. Esto es exactamente igual entonces al ejemplo 2. O sea, aquí al poner la napa en esta altura, no hemos cambiado absolutamente nada. Sin embargo, cuidado, ¿qué hubiese pasado con este valor si la napa hubiese estado más arriba? ¿Hubiese habido algún cambio, no? Esto queda igual, pero acá, ¿qué pasaría si la napa está más arriba? ¿Sería menor? ¿Hubieses usado qué gama? ¿Boyante?
Sí. Ya. Aquí la respuesta es no. Habría Cuidado. que- Y la respuesta es no, porque cuando estoy usando SU, phi igual a 0, es un análisis de tensiones totales. Ay, totales. ¿Qué significa análisis de tensiones totales? Que estoy usando entonces pesos unitarios totales, el peso total. Por lo tanto, el gamma de ahí, al subir la napa, no hubiese cambiado, tendría que haber quedado con el gamma total. En este caso en particular, para el caso anterior donde tenía C y phi, ahí sí cambiaría. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? ¿Dudas? ¿Consultas? Y cuando tenemos 6 tenemos phi, ¿se ocupa el bollante? Sí, lo vamos a ver al tiro. Vamos a ver ahora, vamos a poner como esto era un ejemplo, ahora vamos a poner influencia del nivel de la napa freática en capacidad de soporte y vamos a ver todos los casos que vamos a tener de influencia. ¿Ok? Profe, ¿Sí? o sea, si hubiéramos subido la napa, ¿hubiera dado el mismo resultado también? Si hubiésemos subido la napa, en este caso estarían dando los mismos resultados. Ah, ya. Para este caso, SU phi igual a 0. Para el caso de C y phi, o sea, trayectoria de tensiones efectivas, o análisis de tensiones efectivas, perdón, en ese caso no daría el mismo resultado. Porque ahí sí tengo Ya, que usar profe. el gamma boyante. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta? Borró acá entonces y vamos a ver en forma más formal ahora lo que sería efecto del nivel freático en Q último. Entonces vamos a hacer el mismo dibujo, la misma idea. Vamos a dejar esto representado como DF, esto como B. Y vamos a ver que podemos tener tres casos. Vamos a llamar caso 1. Vamos a llamar Z omega la profundidad del sello de fundación. Por lo tanto, vamos a tener un caso 1 donde Z omega es menor que la profundidad del sello de fundación. Entonces, el caso 1 es cuando tengo la napa sobre el sello de fundación. Caso 2, cuando Z omega es mayor que la profundidad del sello de fundación, ¿cierto? Pues estoy debajo aquí de esa profundidad, este sigue siendo Z omega, pero es menor que la profundidad del sello de fundación más el ancho B de la fundación. Y eso lo voy a explicar al tiro el por qué. Y el tercer caso, pongo más profundo, cuando Z omega, o sea, la profundidad del sello de fundación, déjenme borrar esa flechita ahí porque no se nos confunda, es mayor que df más b. Y aquí vamos a poner un igual para que no nos quede, ¿cierto?, un valor ahí que se nos escape. Entonces, tengo tres posibles casos. Uno, que la napa se encuentre arriba del sello de fundación, este caso 1. 2, uno que se encuentre por debajo del sello de fundación, pero cercano al sello de fundación, digámoslo, ¿cierto? Cercano al sello de fundación. Ahí voy a explicar el por qué. Y el tercer caso es que en realidad está suficientemente profunda como para no estar cercano al sello de fundación. Ahora, ¿por qué este valor de acá? ¿Por qué eso?
la superficie de falla que ustedes tienen bajo la fundación, la superficie de falla que se genera bajo la fundación, normalmente va a depender del ángulo phi, esa profundidad que le voy a poner aquí, un valor S, supongamos. Esa profundidad depende del valor phi, pero se sitúa aproximadamente entre 0,1 y 1,2 veces el ancho B de la fundación. Y es por eso que tomamos como límite aquí el de F más B, que sería esta zona donde se está desarrollando esa superficie de falla. Entonces, cuando ustedes tienen el caso 3, lo que me está diciendo, ¿sabe que aquí la napa está por debajo de esa zona donde usted se está desarrollando la superficie de falla? O sea, la napa bajó lo suficiente, ¿cierto? La napa bajó lo suficiente como para no estar en esa zona donde está la superficie de falla. ¿Se entiende la idea? ¿Se entienden los tres casos? Sí, profe, entonces en el caso 3 como que no afectaría o... Exactamente. El caso 3 es como el ejemplo 1 que nosotros hicimos. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos viendo estos tres casos. Y primero, vamos a ver aquí el caso análisis de tensiones efectivas, que serían los casos 1 y 3, los ejemplos 1 y 3 que hicimos recién. Análisis de tensión efectiva, que quiere decir tengo un C y tengo un phi distinto de 0. ¿Correcto? ¿Vamos bien? ¿Dudas de este dibujo? ¿Se entiende la idea? Porque ahora vamos a ir resolviendo cada uno de los casos. ¿Todo bien? Perfecto. Borro el dibujo entonces y resolvemos el primer caso. Resolvamos el primer caso, el caso 3, dado que ahí Catalina lo mencionó. Caso, y es más sencillo probablemente. Caso 3. ¿Cuál es el caso 3? Z omega, profundidad del sello de fundación, es mayor que la profundidad del sello de fundación más el ancho de la fundación. Entonces, de nuevo, la profundidad Z omega del nivel freático, antes lo dije mal parece, del nivel freático quise decir, es mayor que la profundidad del sello de fundación más el ancho de la fundación. O sea, estoy fuera, bajo, mi napa está por debajo de donde pasa la superficie de falla de esta zapata. ¿Correcto? Q último entonces es igual a CNC más voy a usar aquí mejor primero, vamos a escribir este término acá, un medio de gamma BN gamma y más Q barra NQ. Y aquí permítanme usar un asterisco simplemente para mencionar cuál es el valor de gamma asterisco que vamos a tener que usar. Entonces, de nuevo, les recuerdo que estamos resolviendo el problema donde tengo aquí la superficie de falla y tengo la napa por abajo, lejos de esta superficie de falla. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuánto sería el valor de Q barra? Vamos a llamar a este suelo que estamos por arriba, vamos a llamar gamma 1, y este suelo que está por debajo, llamémoslo gamma 2. Ahí como que no se ve el 1, ahí está mejor. Entonces, ¿cuánto sería Q barra para este caso 3? Gamma 1 por DF. Gamma 1 por DF. Perfecto. Y como la napa está por allá abajo, no tengo ningún problema. Aquí es el gamma 1 que tiene el suelo. Gamma 1, llamémoslo gamma de terreno o gamma total, ¿ya? ¿Cuánto sería el gamma asterisco que tengo en este caso que usar? El gamma 2. Simplemente el gamma 2, cualquiera que sea el gamma 2, que sería el gamma 2 de terreno o el gamma 2 de total que tengo aquí en esta zona bajo la napa. Como está por debajo de la napa, no hay aquí ese asunto del gamma boyante. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo con este caso? Sí, profe. Perfecto. Y esto es muy parecido a lo que hicimos en el ejemplo 1. Vamos ahora al caso 2. Voy a borrar. ¿Alguna duda antes que borre?
Caso 2. ¿Cuál era el caso 2? Donde el Z omega era mayor que la profundidad del sello de fundación, pero menor que esa profundidad del sello de fundación más el ancho de la fundación. O sea, si lo hago aquí un dibujito pequeño, el nivel de la napa se encuentra por acá, dentro de la posible zona donde voy a tener acá esta superficie de falla. Y de nuevo, pensemos que tenemos, ¿cierto?, un gamma 1 y un gamma 2. La profundidad entonces la estamos llamando Z omega y df la profundidad del sello de fundación, siempre lo llamamos igual. Entonces tenemos de nuevo Q último es igual a CNC más un medio de gamma, y lo voy a poner asterisco porque lo vamos a analizar, gamma BN gamma más Q barra por NQ. Q barra, ¿cuánto vale Q barra en este caso que la napa está por aquí? Gamma 1 por DF. Exactamente lo mismo que en el caso 3, gamma 1 por DF, la napa está por debajo de esa zona que corresponde a la sobrecarga Q barra y por lo tanto no hay ningún problema con ese nivel de la napa. Perfecto. Ahora una pregunta un poco más compleja. ¿Cuánto tendría que considerar yo aquí el gamma asterisco? ¿Cómo lo consideramos nosotros en el ejemplo? Ya no me acuerdo cuál ejemplo era, creo que el 3, donde vimos este caso de análisis de tensiones totales y pusimos la napa justo aquí. ¿Cómo consideramos el gamma asterisco? ¿Se acuerdan? El boyante. El boyante, o sea, era el gamma 2, que era el de terreno, menos el gamma del agua. Ujú. Ahora, ¿qué pasaría en este caso entonces? Que tengo justo esto por acá. No está necesariamente justo arriba, sino que está ahí en la mitad o en algún punto intermedio entre donde empieza la superficie falla, donde empieza el nivel del sello de fundación y donde termina esta superficie de falla. ¿Cuál ustedes creen que podría ser ese gamma asterisco? Habría que hacer algo parecido, ¿no? Ya, pero acá arriba, ¿cuál es el gamma que tengo acá arriba? El gamma 2. Ahí tengo el gamma 2, perfecto. Y acá abajo, ¿cuál es el gamma que tengo acá abajo? El boyante. El boyante. Entonces, tengo un promedio ponderado, ¿cierto?, entre el gamma 2 de arriba y el gamma 2 de abajo. Y eso es lo que vamos a usar como un gamma asterisco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Yo tengo un largo, perdón, ahí sí. Tengo un largo, que es ese largo que está aquí. ¿Cuánto es el largo de la superficie falla? Pues esa profundidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto lo vamos a considerar? Eran entre 0,9 a 1,2, la vamos a considerar igual al ancho B de la fundación. Entonces, tengo un promedio en ese largo B. ¿Sería cuánto? Sería gamma 2 por este larguito de acá. ¿Cuánto es ese largo de ahí? Z omega menos DF. Z omega E. ¿Cierto? Todo esto que tengo acá. DF es eso que tengo acá. Y eso sería entonces ese largo que lo tengo que ponderar por el gamma 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Y esta otra parte, que sería el gamma boyante, y por lo tanto sería el gamma 2 menos el gamma del agua. Vamos a poner aquí gamma boyante 2. Sería multiplicado por este pedacito que nos queda acá. ¿Cuánto sería ese pedacito? Sería df más b, que sería df más b, sería hasta desde superficie hasta acá. Ese sería df más b, menos este pedazo acá, que sería z omega. Y si se dan cuenta, si sumo, aquí voy a usar otro color, si sumo esta parte,
con esta parte, que sería esa parte más esa parte, me tendría que dar igual al valor B, que es lo que estoy ponderando. Veamos, Z omega menos Z de DF más DF más B más menos Z omega se me va con el Z omega, menos DF se me va con el más DF y me queda el B. ¿Se dan cuenta? Estoy ponderando, entonces estoy haciendo como un promedio aritmético ahí de cuál sería el gamma arriba total y abajo boyante, abajo la napa boyante y arriba la napa total. ¿Se entiende la idea? Profe, me perdí un poco con la distancia. ¿El B, cuál sería? El B, estábamos diciendo que esta superficie de falla, acá, llega hasta una Ujú. profundidad de B. Es Ok, un aproximado porque hay una variación, pero lo tomamos como que llega a una profundidad de B. ya. ¿Sí? Por eso acá, para esta zona que estoy ahora rachurando en amarillo, lo que estoy diciendo, ¿cierto? Esa zona de ahí hasta acá, hasta el fondo, es el DF que tengo acá, más esa profundidad B, eso que tengo aquí. Menos lo que está donde está la napa, que sería esa parte aquí, que sería el Z de omega. Y eso lo estoy poniendo entonces como gamma boyante porque estoy debajo de la napa en esa zona. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, consulta? Profe, ¿y por qué partido por el ancho de la fundación? Porque mira, lo que estoy haciendo, voy a hacer algo aquí simplificado. Tengo una zona que tengo 1 metro con gamma 2 y tengo una zona que tengo 3 metros con gamma boyante. Entonces lo que estoy diciendo, y ese 1 y 3 a todo esto es el B, pero ya, que en este caso mi B, dado esos números, tendría que ser 4 metros. Entonces estoy diciendo aquí, mi promedio, entonces mi gamma asterisco, que es un promedio, es simplemente el gamma 2, que lo tengo en 1 metro, más el gamma boyante, que lo tengo en 3 metros, partido por los 4 metros. Ese es mi promedio. Ah, ya, perfecto. Solamente que ahora para dejarlo en términos general, ¿cierto? Este 1 es eso, que es siempre lo que está aquí arriba, y esto de acá es el 3, que es lo que está debajo, que para dejarlo en términos general queda en función de eso. Y el B es el 4, que es la suma total de esas dos zonas donde tengo la superficie de falla. ¿Ahí sí? Sí, profe, gracias. Profe, Sí. esa distancia, la de B, ¿siempre la vamos a considerar como B o usted de repente la va a dar con otros valores? No, siempre la consideramos como B. Como les digo, en la práctica, en realidad no es un preciso valor de B, fluctúa, depende del ángulo phi, pero todos los manuales, normas de diseño normalmente simplemente lo consideran como B, que es un buen promedio, digamos, un buen índice, para no estar complicándose con 0,9 o 1,1 B, dependiendo del ángulo phi. Ya, gracias. Así que siempre es B para nosotros, y así se usa mucho en los manuales de diseño. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Vamos entonces al caso 3. Caso 1, perdón. Caso 1 creo que lo llamo. Y el que nos falta. ¿Cuál es el caso 1? Que el Z omega es menor al DF. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo el dibujito nuevamente. Que vamos a hacer aquí la línea punteada de todas maneras para señalar ese es mi nivel del sello de fundación. Mi nivel de la napa, Z omega, es menor que el DF, ¿cierto? Esta profundidad del sello de fundación. O sea, tengo la napa arriba del nivel del sello de fundación. Y de nuevo, tengo entonces Q último.
¿cuánto sería en este caso el gamma asterisco? ¿Cuánto sería este caso? En este caso, de nuevo, estamos haciendo análisis de tensiones efectivas, tenemos C y Φ, distinto de 0. ¿Cuánto sería el gamma asterisco? El gamma 2. ¿Sería el gamma 2? ¿Alguien tiene alguna otra? Piensen que en este caso el nivel de la napa está acá arriba, por lo tanto todo esto está sumergido en la napa. Y estamos haciendo análisis de tensiones efectivas. El Sería el boyante. Entonces el gamma sería el gamma 2, pero boyante, que quiere decir que es gamma 2 menos el gamma del agua en este caso. ¿Ok? Así que aquí no hay ponderados, simplemente está todo sumergido. Toda esta zona está sumergida y por lo tanto tengo todo el rato gamma boyante ahí en esta ecuación. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? De acuerdo, más que de acuerdos. Sí, profe. Súper. ¿Y el Q barra? ¿Cuánto sería el Q barra ahora? Tengo el gamma 1, ¿cierto? Antiguamente era el gamma 1 por df. ¿Qué tendré que ahora considerar si es que tengo mi nivel de la napa en la mitad o en algún punto entre el nivel del terreno y el nivel de sello fundación? sería Ya el gamma 1 boyante. no por la mitad, no. Ya, De la napa hacia arriba sería el Z omega por el gamma 1 y hacia perfecto. abajo sería el boyante. Perfecto. Entonces, acá tendríamos, como es tensiones efectivas, tengo el gamma 1 por Z omega más el gamma 1 boyante por, ¿cuánto sería? Df menos Z omega. Ese sería mi Q barra en este caso. Y donde el gamma 1 boyante, por supuesto, es igual al gamma 1 menos el gamma del agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Súper. Con esto que acabamos de ver, entonces, ustedes pueden evaluar, por ejemplo, qué pasa si tengo una fundación cualquiera y ustedes tenían el nivel de napa por allá abajo, muy abajo, no lo puedo poner más abajo, aquí no me deja más abajo, pero ese nivel de napa entonces sube, por ejemplo, se inunda todo ese sector. ¿Qué pasa con la capacidad admisible de esa fundación? Ustedes pueden ahí deducir si baja, sube, qué es lo que estaría pasando con ese nivel de la Q admisible para una fundación que se inunda o sube la napa en ese sector. ¿Correcto? Simplemente cambiando y usando los factores que corresponden en cada caso. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Borro entonces este dibujo y entonces ahora caso análisis de tensiones totales, SU phi igual a 0. Cuidado entonces aquí, no usar gamma boyante. No usar gamma boyante. Siempre tengo que usar entonces los gamas totales. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ahí considerar en este caso de análisis de tensiones totales. Esté la napa donde esté, tanto para la parte, ¿cierto? Bueno, aquí básicamente, como tenemos el Q último, sería aquí SU por 5,14 más Q barra por NQ. Lo único que me voy a preocupar en realidad es el Q barra. Y ese Q barra siempre va a ir con gamma total.
¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Se entendió esto del nivel de la napa? Sí, profe, todo claro. Súper. ¿Alguna duda particular, general de esto? ¿Todo bien? ¿Ya los perdí ya? ¿O vamos bien? Quedó bastante claro con los ejercicios. Súper. Ya. Entonces sigamos avanzando un poquitito en la materia. Profe, ¿Sí? en totales solamente es como este desarrollo que mostró al final. No hay que hacer casos, ¿o sí? Lo que pasa es que también hay casos, pero los casos ahí, lo que yo tenga, vamos a ver aquí rápidamente. Cuando yo tengo, lo único que tengo que considerar aquí, aunque tenga la napa en cualquier punto, es que tengo que tener los gamas T que evalúo acá como totales. Por lo tanto, aquí no voy a calcular nunca un gamma boyante a pesar de que tenga la napa arriba o abajo. Ya, pero por ejemplo, en ese mismo caso, que era el como más largo, igual hay que hacer como un gamma promedio que hicimos antes. Podría ser, no los quiero complicar. A ver, Ah, ya. veamos acá. Espera, dame un segundito aquí. Ya, dado que lo mencionaste. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira, acá, cuando yo tengo la napa, aquí, déjame escribir aquí, tengo aquí un valor de un suelo 2 acá abajo, ¿cierto? El gamma, en la realidad, ahora me voy a ir a la realidad, no al libro. Tú puedes tener aquí, bajo la napa, un gamma saturado y sobre la napa, un gamma de terreno. El gamma sobre la napa podría ser el mismo suelo, tengo el mismo suelo 2 que tengo ahí. El gamma de terreno, mientras no esté saturado, podría ser un poco menor que el gamma saturado, pero no es boyante. Es el gamma total que yo tengo sobre la napa. ¿Se entiende? O sea, el suelo que está por sobre la napa, aquí podría estar saturado 100%, y en ese caso, entonces, el gamma de terreno es igual al gamma SAT, pero podría estar saturado en un 90%, por ejemplo. Y en ese caso, el gamma de terreno va a ser un poco menor que el gamma saturado, pero es siempre gamma total. ¿Se entiende? Sí, profe. Y en ese caso, si tú tuvieses un caso donde aquí tienes gamma de terreno y aquí gamma saturado, que sean distintos, en ese caso vamos a tener que hacer un promedio igual que lo que hicimos anteriormente, con esta zona de acá como gamma terreno y esta zona de acá como gamma saturado. ¿Ya? Ahora, muchas veces por capilaridad, acuérdense que sobre la napa yo igual tengo zona saturada. Entonces, muchas veces en realidad ese gamma va a ser prácticamente igual. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? Súper. Lo que vamos a empezar a hacer ahora. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento? Hemos considerado, aquí poner un color, hemos considerado que tenemos la fundación y a lo más tenemos un suelo sobre el nivel de la fundación, pero debajo de la fundación hemos considerado que tenemos un solo suelo. O sea, bajo el nivel del sello de fundación tenemos un solo suelo. Pero la verdad es que podríamos tener también capas de suelo. Tal como se ve aquí, ahí podemos tener un suelo, aquí podemos tener otro suelo y acá podríamos tener un tercer tipo de suelo también.
Por lo tanto, vamos a empezar a ver entonces qué pasa cuando tengo estratificación bajo el sello de fundación. ¿Se entiende esa idea? ¿Se entendió eso, no? ¿Los perdí? ¿Podría repetirlo, profe? Ya. Vamos a hacer el dibujo de nuevo aquí un poco mejor. Un segundito. Bien, entonces, vamos a ver cómo hago aquí el dibujo un poco mejor. Un segundo. Antes teníamos que bajo el sello de fundación estábamos considerando solamente un tipo de suelo, pero en la práctica podríamos tener más de un tipo de suelo, que es lo común, ¿cierto? Que uno puede encontrar más de un tipo de suelo abajo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es ver qué pasa, cómo calcular ese Q último cuando tengo esos suelos estratificados. Ahí sí, ahí se quedó un poco más claro, a lo mejor el dibujo fue un poquitito más claro. Sí, profe, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a tener distintos casos, como ustedes pueden ver aquí. Vamos a tener casos donde tenemos suelos finos, suelos granulares y mezclas entre suelos finos y suelos granulares. ¿Por qué la diferencia? Porque básicamente aquí vamos a estar hablando en suelos finos, ¿cierto? De resistencias no drenadas, o sea, nuestros ejemplos ahí 2 y 4, y acá abajo en suelos no cohesivos vamos a estar hablando de C y Fi, o sea, análisis de tensiones efectivas y por aquí análisis de tensiones totales. Entonces vamos a ir viendo esos casos. Y vamos a tener casos en cada parte. Vamos a tener uno cuando tengo el estrato superior más débil, aquí este estrato verde que estoy poniendo acá, ¿cierto? Todo ese estrato ahí más débil que el de abajo. Y al revés, cuando el estrato superior también puede ser más resistente que el de abajo. Tanto en un caso como el otro. Y en el caso final lo que vamos a ver es cuando tengo suelos no cohesivos y suelos finos. O sea, el suelo superior puede ser un suelo fino y el de abajo un suelo granular y viceversa. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos casos paso a paso en la siguiente clase. Yo creo que si empezamos ahora vamos a quedar medio colgados y yo creo que ya los estoy perdiendo un poquitito, así que me tinca que si mejor empezamos esto en la siguiente clase, estamos bien con el tiempo. Así que, ¿tienen alguna duda? Consulta hasta el momento. ¿Todo bien? Profe, en esa tabla donde aparece lo de Hansen, los NQ, NC, esa misma, el primer N, ¿qué es? No, este NFI, no olvídense, no lo ocupamos en esto. Ese NFI se puede ocupar para empujes en muro, pero nosotros lo vimos con los valores de K sub A, K sub P, etc. Así que olvídense de esa parte de ahí, no es necesaria para esto de capacidad de soporte. Este es el NC, y este es el NQ, y este es el N gamma que nos vamos a utilizar. Y nosotros usemos, simplemente por convención, ahora para que usemos los mismos valores, vamos a usar aquí los valores de Hansen. ¿Ok? Así que NFI, no se preocupen, es parecido a lo que era, no me acuerdo ahora si el K sub P o el K sub A, pero es que se puede ocupar para empujes en muro. No es relevante en este caso, así que simplemente nos vamos a concentrar desde aquí hacia allá. Buena pregunta. ¿Alguna otra duda? Voy a subir entonces en webcurso una tabla con
factores de corrección que no vamos a ver en detalle, pero quiero que al menos los tengan presentes. Acuérdense, perdón, aquí déjenme cambiar, que nosotros estamos viendo esta ecuación de Q último CNC más un medio de gamma BN gamma más Q barra NQ, y yo les dije, ahí tenemos, y lo vimos también en Terzaghi, ¿cierto? Factores de corrección de forma, de profundidad, excentricidad, etcétera. Y les voy a dejar una tabla donde salen algunos de esos factores aquí de corrección que se ocupan normalmente en la práctica, pero de nuevo, lo más importante, lo que estoy recalcando yo aquí en el curso, que son esta parte fundamental inicial de lo que estamos viendo, cómo se usa el CNC, gamma, N gamma, QNQ, etcétera, porque eso es lo que más nos va a influir y más nos importa en el cálculo. ¿Ok? Pero les voy a subir esa tabla para que la echen un vistazo en webcurso. ¿Alguna duda final? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Súper. Bueno, espero que haya quedado menos clara la clase de hoy.